¿Por qué tu fe se desinfla? Y quiero usar un texto de la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 43. ¿Se acuerdan aquella escena donde Pedro camina sobre el mar? Dice la Biblia. Acompáñenme ustedes desde la pantalla, con su Biblia, desde el celular, desde la tablet, desde el PowerPoint. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. El pasaje de hoy nos muestra dos personas que caminan sobre el agua. Uno es Jesús y el otro es Pedro. Y aunque fueron unos pocos pasos los que hizo Pedro, Pedro experimentó, a mi entender, lo que ningún ser humano pudo experimentar. Pedro rompió la ley de la gravedad y mientras miraba a Jesús, caminó sobre las aguas. Ahora, caminar sobre las aguas en un sentido figurado representa caminar en la vida a pesar de las situaciones adversas que se levantan a nuestro alrededor y no hundirnos. La diferencia entre Jesús y Pedro es que Jesús caminó sobre las aguas con el viento en contra, con las olas en contra. Sin embargo, Pedro caminó unos pocos pasos, es decir, su caminar no fue perseverante, su caminar fue inconsistente, su caminar fue insuficiente. Y este pasaje, en primer lugar, nos muestra una de las claves para vencer, para vivir una vida llena del Señor, para vivir una vida de avance, crecimiento. Este texto nos muestra que la perseverancia, diga conmigo, la perseverancia. La perseverancia es la llave que abre la puerta a la concreción del milagro. Los que necesitamos algún tipo de milagro, si hay un principio que nos va a ayudar a la concreción del milagro, es a que usted sea perseverante. Lo digo siempre, los procesos en Dios, tomado de la mano del Señor, siempre van a ser para restaurarte, sanarte, bendecirte y darte victoria. Pero los procesos fuera de Dios te van a destruir. Por eso siempre le digo a los hermanos: no se alejen del Señor. Por más que la prueba sea recia, por más que los vientos sean fuertes, tomate de la mano del Señor y camina en el proceso, porque si le miras a Él vas a caminar como Pedro sobre las aguas, y con el Señor nunca vas a perder. Satirio dos Santos dice: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Si te tomas de las manos del Señor, cualquier proceso que estés pasando, vas a salir vencedor, vas a salir victorioso. Pero fuera del Señor, allá afuera, te está esperando el enemigo para destruirte. Por eso la llave es la perseverancia. La perseverancia hace que accedas a nuevas dimensiones. Porque si sos fiel en lo poco, Dios te lleva a lo mucho. Y aunque tu comienzo fuera pequeño, tu postrer estado será muy grande, le dice el Señor a Job. Ahora, quiero hacerte estas preguntas que son preguntas existenciales que nos hacen reflexionar acerca del texto que hemos abordado en esta noche. La primera pregunta es, por esas casualidades, ¿has dejado de orar antes que Dios obre? ¿Sabe cuánta gente viene y me dice: pastor, ore usted por tal cosa porque yo ya oré y no pasó nada? Como que pensando que yo tengo wifi con el Señor. Gratis. No. Usted también puede orar y puede perseverar en la oración. Pero estas son las preguntas que se hacen las personas. Otra pregunta: ¿dejaste de creer antes que suceda el milagro? ¿Sabe cuántas personas dejan de creer antes que suceda el milagro? ¿Dejaste de perseverar en oración creyendo
que Dios no te escucha? ¿Sabe la cantidad de creyentes que piensan que Dios no los escucha y abandonan? ¿Abandonaste la lucha antes que Dios te dé la victoria? Por eso, la solución, la consigna, la directiva es poder procesar en nosotros y en cada una de nuestras vidas una fe perseverante. Diga conmigo, una fe perseverante. Quiero decirte que lo que le faltó a Pedro es perseverar. En la Biblia tenemos aquella mujer, esa parábola que contó Jesús de la mujer, con la viuda con el juez injusto, ¿se acuerdan? Hablando de la necesidad de orar y no desmayar. Dice la palabra del Señor que esta mujer fue perseverante, fue insistente, hasta que este juez, que era injusto, le hizo justicia. Y la palabra del Señor dice: cuánto más nuestro Padre Celestial va a escuchar a los que claman a Él día y noche. Por eso la llave, el secreto, la consigna, la dirección es: persevera en la fe, persevera en la oración, persevera en los caminos del Señor, porque ya está cerquita de tener ese milagro, esa concreción, esa bendición, ese favor y todo lo que Dios quiere darte. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Una cosa es salir de la barca y otra es perseverar, mantenerse caminando sobre las aguas. Muchos, por falta de esa fe perseverante, comienzan algo y no lo terminan. Comienzan un proyecto y no lo concretan. Comienzan con entusiasmo algo y en el medio cae. Su fe se desinfla y se hunde. Por esa razón necesitamos, iglesia, roca de salvación, escuchar la voz del que camina sobre las aguas. Necesitamos fijar, como dice el autor de Hebreos, la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque déjame decirte una cosa, iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay milagros. Sin fe nada funciona. Por eso quiero darte este ejemplo, por eso le puse de título: ¿qué sucede cuando tu fe se desinfla? Porque quiero usar la fe como una metáfora o como una figura de lo que es un salvavidas. ¿Alguien vio alguna vez un salvavidas? Quiero decirte que la fe es como un salvavidas que te permite flotar en el agua sin hundirte. La fe, iglesia, es tu salvavidas que te permite que no te hundas en situaciones difíciles donde otros se hunden. Otros pueden hundirse, otros pueden ahogarse, pero el que tiene el salvavidas de la fe no se hunde y flota en medio del viento y de las olas. Ahora, es interesante analizar el texto, porque cuando la fe es insuficiente, como la de Pedro en ese momento, es como un salvavidas que comienza a desinflarse. Es cuando un salvavidas está pinchado y tiene pérdidas de aire y por eso se desinfla. ¿Nunca te ha pasado de salir en el auto y de pronto a un par de kilómetros la rueda pinchada? Y vas ahí a la parte de atrás del auto, a tu baúl, y resulta que la rueda de auxilio también está pinchada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo bregamos con eso? ¿Qué te parece si te pones el salvavidas y en medio de lo que está flotando comienza a desinflarse? Sucede, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿no será que a veces estamos inflando todos los domingos nuestro salvavidas y el lunes, por los agujeritos que tiene, porque está pinchado, comienza a desinflarse? Quiero decirte que es muy probable que no le estemos prestando atención a los agujeritos del salvavidas. Por eso hay tantos cristianos que necesitamos empujarlo como una carretilla. No es aquí, obviamente, es en otro lugar donde yo estoy pastoreando. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y de pronto, en mitad de la semana, si no le pone un culto, ya está totalmente desinflado. Y ya no tiene ánimo, ya no quiere venir a la reunión, no quiere ir a la célula. Porque su fe tiene agujeritos y se pincha. Se infla el domingo, pero el lunes, el martes ya está pinchado. Y dice, ¿cómo estás, hermano? Y en vez de decirte bendecido, prosperado, en victoria, te dice, y aquí, en la lucha. Ya no dicen aleluya, dicen aleluya. Porque la fe se desinfla. Ahora, ¿por qué se desinfla la fe? Tu fe se desinfla porque tiene pérdidas, tiene fugas de aire. En otras palabras, es como una rueda, la goma de una rueda está pinchada. Ahora, quiero mencionarte, iglesia, algunos agujeros o agujeritos o pinchaduras por donde nuestra fe se desinfla. En primer lugar, yo creo, estoy más que seguro que muchos se van a sentir identificados. En primer lugar, la fe se desinfla porque dudamos de lo que el Señor dice en su palabra. Si volvemos al texto, vemos que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué? Dígalo fuerte. ¿Por qué dudaste? Es interesante notar esto, escuchen, que Jesús le atribuyó el hundimiento de Pedro no al viento, no a las olas, sino a la poca fe. No quiere decir que no tenía fe, sino que la fe que tenía Pedro era insuficiente. Es importante tener en cuenta que Jesús no se está refiriendo al tamaño de la fe, sino a la perseverancia en ella. Porque la mayoría de nosotros le echa la culpa a los hundimientos de la vida o a las caídas al viento, a las olas. Fue mis padres, fueron mis amigos, fue el lugar donde me crié, fue el barrio. Ay, yo era tan feliz, fue mi suegra, hasta que la conocí. No, y echamos la culpa al viento, echamos la culpa al mar, pero no. Jesús no se enfoca en el viento, porque de hecho sabemos que la vida es un combo de cosas buenas y cosas malas, de que hay momentos que nos va a ir bien, que el viento es a favor, pero hay momentos que tenemos viento en contra. ¿Le ha tocado tener en la vida vientos en contra? Un montón de veces. Entonces el problema no está en el viento, el problema no está en el mar, el problema no está en las olas, el problema está en la poca fe y en la duda que hace que esa fe se desinfle. Por ejemplo, hay personas que tienen fe para salvación, pero no tienen fe para caminar diariamente aferrado a las promesas del Señor. Hay personas que tienen fe para experimentar un milagro de escasez, pero no para caminar todos los días en bendición. Hay personas que tienen fe para comenzar un proyecto, pero no para hacerlo crecer ni desarrollarlo hasta terminarlo. ¿Cuántas personas tenemos que arrancan la primaria y no la terminan? Arrancan la secundaria y no la terminan. Arrancan la universidad y no la terminan. Tienen fe para entrar al cielo, pero no para que el cielo venga a la tierra, a nuestro diario vivir. Quiero decirte que Pedro, quiero dejar en claro otra vez, muchas gracias. Pedro no se hundió, diga conmigo, Pedro no se hundió por el viento. Mirar al del lado y decirle, Pedro no se hundió por la olas. Decirle a tu hermano, Pedro se hundió por la poca fe. Decirle, se hundió porque dudó. Por eso, es interesante el texto. Sígame porque es muy interesante. Es probable que estemos gastando energía en querer que el viento y las olas se detengan sin arreglar, sanar y fortalecer los agujeritos de nuestro salvavidas. Es muy probable. Es decir, la poca fe fue el factor que determinó que Pedro se hundiera. Jesús le enseña a Pedro que él no puede controlar el viento, pero con fe puede caminar con el viento en contra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mientras soplan los vientos, puede seguir avanzando. Muchos echan la culpa al viento y al mar, pero Jesús no corrigió ni al viento ni al mar. Jesús corrigió la poca
fe de Pedro. Quiero decirte, iglesia, que en medio de un país con una economía quebrada, con una inflación altísima, el reino del Señor nunca está en escasez. En el reino del Señor siempre hay bendición y hay abundancia y hay prosperidad y hay favor de Dios. Quiero decirte, roca de salvación, que en medio de un país con mucha convulsión, con muchos problemas, puede seguir avanzando contra las olas, contra el viento, contra el mar, porque no dependemos de ninguna obra humana, sino de la sobrenaturalidad del Señor y del Espíritu Santo, que nos da el poder para hacernos caminar sobre el mar, sobre las situaciones, sobre las enfermedades y sobre los problemas. ¿Cuántos lo creen? Apláudale fuerte al Señor. En segundo lugar, la fe se desinfla por el miedo a enfrentar las olas y el viento. Dice el texto que hemos leído, pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? ¿Qué tuvo? Dígalo fuerte, ¿qué tuvo Pedro? Miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar. Es ahí donde tu fe se desinfla. ¿Sabe la cantidad de personas que nunca volaron un avión por miedo? Que nunca avanzaron, nunca salieron del lugar por miedo. Miedo a fracasar. El miedo, las personas que aconsejé que tienen miedo a quedarse solos o solas, sin aprender a disfrutar de ese tiempo. Yo era uno que tenía más de 30 años y todavía era soltero. Y el Señor tuvo compasión de mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña y me puso una rubia hermosa, mi Karina. Y luego puso alabanza en mi boca, nuestro Señor. Aleluya. Mire, el miedo a veces a ser criticado. Quiero decirte que si eres líder, si eres pastor, si eres alguien que está sirviendo y estás expuesto, quiero darte una noticia. Quizás no sea buena, pero tienes que procesarla. Siempre te van a criticar. Mirar al del lado y decirle, siempre te van a criticar. Si trabajas de más, si trabajas de menos, si no haces algo, siempre. A veces el miedo a mi zona de confort, de comodidad, de emprender nuevos proyectos. La realidad es que cuando damos lugar al miedo en dosis excesiva, nos paraliza. Porque el miedo es un mecanismo de defensa que tenemos, normal, pero debemos enfrentarlo y confrontarlo para superarlo. Aunque tengas miedo, tienes que enfrentarlo y así lo vas a superar. Algunas personas, amigos míos, hablando sobre el ministrar, de hecho creo que con Abel estábamos hablando estos días, y yo le decía que cuando más personas hay en un lugar, más libertad siento para ministrar. Pero ¿sabe por qué sucedió? Me sucede eso. De hecho, que me siento como un pez en el agua aquí en Roca de Salvación. Donde puedo nadar, puedo saltar, puedo gritar. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque cuando tenía 8 años, mi mamá me puso al frente de una iglesia que había como 100 personas y me dice, tenés que cantar una canción. Y yo tenía 8 años y aunque la habíamos ensayado un montón de veces en casa y la habíamos practicado, cuando yo me paré aquí al frente delante de unas 100 personas, me moría de miedo. Y las rodillas tuc, 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 me tiritaban. Estaba con un pánico escénico impresionante. Y del otro lado, al costado la tenía mi mamá con la guitarra ahí. Y le daba y yo no empezaba. Estaba como el chavo, ¿viste? Cuando empezó. Vamos, Jamito, vamos, empezá. Y yo estaba ahí y mi mamá decía, vamos, ya está. Y no sé cuántas veces hizo la introducción. Hasta que con una voz muy temblorosa empecé a cantar. Y cuando empecé a cantar, canté con mucho miedo.
pero lo enfrenté. Y en la mitad de la canción le mandé una nota aguda. No me sale ahora, pero algo. ¡Ah! Y algo pasó dentro mío que quebró. Y se rompió algo dentro mío. Y ya no tenía miedo en la mitad de la canción, en el estribillo. Y cuando largué esa nota y agarré coraje, la gente empezó a aplaudir. Y me gustó más todavía. Y ese día yo vencí el pánico escénico con 8 años. Y desde ese día, en la escuela, en la secundaria, en la universidad, en las iglesias, en los retiros, siempre estoy adorando al Señor, porque a los miedos se lo enfrenta. Y cuando lo enfrenta en el nombre del Señor, aunque tengas miedo, lo vas a vencer y lo vas a superar. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo lo creo. Y en tercer lugar, la fe se desinfla cuando está dañada. Diga conmigo, la fe se desinfla cuando está dañada. La fe se daña cuando tenemos heridas sin sanar, cuando tenemos traumas sin resolver, cuando experimentamos cosas negativas que marcan nuestra vida. Es allí donde nuestra fe se daña. No podemos tener una fe que produzca cambios y milagros sin tratar primero con los agujeritos que han dañado nuestra fe. Las personas que están heridas necesitan sanarse para que su fe se fortalezca. Porque son las heridas, las decepciones, lo que pinchó nuestra fe. Daña tanto la fe en el presente como aquella decepción que tuviste en el pasado. Por eso, si hay algo que necesitamos, iglesia, si hay algo que debemos anhelar imperiosamente, es que nuestra fe sea renovada. Quiero decirte que Dios no solo quiere parchar esos agujeritos de tu salvavidas por donde se desinfla tu fe, sino que quiere darte un salvavidas nuevo, sin agujeritos, sin parche. Quiere darte una fe renovada. Por eso dice el apóstol Pablo que el que está, habla de una posición, del que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Hay alguien que lo cree en esta noche? Yo lo creo. Por eso, la pregunta es obligada. ¿Cómo puedo renovar mi fe? Decí conmigo, ¿cómo puedo renovar mi fe? ¿Cómo puede el Señor darme ese nuevo salvavidas para que no me hunda? En primer lugar, son 3 principios sencillos pero altamente transformadores. En primer lugar, ¿cómo renuevo mi fe? Teniendo el conocimiento correcto del Señor y la revelación de su paternidad. Porque quiero decirte algo, nuestro concepto de Dios muchas veces está influenciado por nuestro concepto humano. Por lo general, nuestro concepto de Dios es más humano que divino. Y se limita muchas veces a las experiencias personales con nuestros padres terrenales. Por eso cuando yo encuentro una persona que no sabe orar, le pregunto, ¿y vos tenías buena comunión con tu papá y con tu mamá? Y la mayoría me dicen no, porque copia el modelo y a veces ve a Dios como ve a sus padres terrenales o como está el entorno a su alrededor. He hablado con gente que no cree que Dios lo puede prosperar porque en su casa no tuvo un padre proveedor. Hablé con personas que no pueden creer que Dios está con ellos porque tuvieron padres que los abandonaron. Por eso nuestro concepto de Dios muchas veces es equivocado. Porque vemos a Dios y tenemos un concepto más humano que divino y lo vemos como una comparación de nuestros padres. Quiero decirte en esta noche, iglesia, Dios no es así.
Dios es Padre eterno, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está lleno de amor, lleno de gracia. Él no te rechaza, Él nunca te abandona. Si padre o madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Él es defensor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Saca al pobre del muladar y los hace sentar en los lugares de los reyes. Ese es nuestro Dios, lleno de misericordia, lleno de favor, lleno de gracia. Hasta que no entendamos eso, nuestra fe estará pinchada. Y déjeme decirle algo, a esto se le suma la cultura popular que nos rodea, que nos hace creer que Dios es una imagen. A esto nos rodean las tradiciones, las formas cerradas de pensar acerca de Dios, y finalmente afecta la manera en que nos conectamos con Él y afecta la manera en que intentamos construir nuestra relación con Él. Por eso necesitamos, diga conmigo, necesito un conocimiento mayor de mi papá Dios, de la paternidad de Dios, porque Dios no es muchas veces como uno piensa. Dios es bueno. Amén. Dios ha sido, ese es Dios. Dice, si los padres saben dar buenas dádivas, que son malos, ¿cuánto más nuestro Padre está en los cielos le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Diga conmigo, Dios es fiel. Tu fidelidad es entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, aleluya, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro así lo en Él. Si aún las aves tienen seguro así lo en Él. Feliz cantando alegre yo vi, a ver esas palmas, vos aplauso fuerte a Cristo. Amén. Aleluya. En segundo lugar, segunda verdad, creer y caminar en las verdades de la palabra del Señor. Repítalo conmigo, creer y caminar
en las verdades de la palabra del Señor. Porque quiero darte un concepto de fe. ¿Sabe qué es fe? Fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Amén. Diga conmigo, fe es creer que lo que Dios dice es verdad. O sea, mi fe está edificada en la verdad de Dios y no en las situaciones, no en las circunstancias de la vida. Mi fe está edificada, como esta iglesia, en la roca firme que es Jesucristo. Alguien se tiene que emocionar con esta palabra. Alguien tiene que responder a esta palabra. Sí, Señor. Escuche este principio. Los hechos y las situaciones en la vida no cambian la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios, cuando es vivida y es creída, cambian los hechos y las situaciones. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Quiere procesarlo? Le digo de nuevo, procéselo. Los hechos y las situaciones en la vida no cambian la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios, cuando es creída y es vivida, cambian los hechos y las situaciones. ¿Y sabe lo que sucede allí? Él te saca de la necesidad a la provisión, de la enfermedad a la salud, de los problemas a las soluciones y a la respuesta de Dios. Porque la verdad de Dios lava tu mente de las mentiras del diablo. ¿Cuántos lo creen esta noche? Aleluya. El Señor nos lava el cerebro con sus verdades divinas. Por eso tu condición actual no es tu destino final, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Pablo escribiendo desde una cárcel que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créelo. Yo siento a Dios aquí. Porque la verdad de Dios lava tu mente de las mentiras del diablo. ¿No le ha pasado que la gente dice: no vayan ahí a Roca porque ahí te lavan el cerebro? Gracias al Señor que mi cerebro fue lavado con la sangre de Jesucristo y ahora no pienso igual que antes. Ahora soy nueva criatura, ahora tengo fe y ahora puedo mirar la vida desde otra perspectiva. Vamos, apláudale fuerte. Cómo me gusta predicar aquí en Roca de Salvación. Porque la gente está conectada a la palabra. Termino con esto. Número 3. Tener una conciencia permanente de la fidelidad de Dios y de la presencia de Dios. Porque, iglesia, la fe no es una negación de la realidad. La fe es creer que Dios puede cambiar la realidad. La fe no es mística. La fe es espiritual. La fe no es ciega. La gente dice: ese tiene una fe ciega. No existe la fe ciega. La fe se ve desde lo sobrenatural. Y déjeme decirle un concepto fuerte. La fe fuerte está ligada a una memoria fuerte. Por eso el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios, porque el Dios que lo hizo en el pasado también lo hará otra vez. ¿Cuántos lo creen? Por eso acordate de Dios en los momentos más duros de tu vida. Concluyo. Diga conmigo: para tener una fe renovada necesito 3 cosas: el conocimiento correcto del Señor y la revelación de su paternidad. Dígalo fuerte. Número 2, creer en las verdades de la palabra del Señor. Y número 3, tener una conciencia permanente de la fidelidad de Dios. Ahora sí quiero que le dé el aplauso más fuerte que tenga.